Historia 1. La ciudad bañada por el sol de Mysore, enclavada en el exuberante abrazo de los Ghats occidentales, era un refugio de calma y tranquilidad. Sus concurridas calles estaban llenas de actividad, creando un brillante tapiz de la rica historia cultural de Karnataka. Sin embargo, bajo la fachada de normalidad, acechaba una realidad aterradora, un secreto hablado en voz baja. Un depredador vestido con un atuendo extraño había comenzado a rondar las afueras de la ciudad. El oso perezoso, un monstruo más conocido por su divertido andar lento y su voraz gusto por las termitas, se ha convertido en objeto de pesadillas. Estos habitantes indios de la jungla de pelaje peludo, con su comportamiento tranquilo y su andar desgarbado, no eran famosos por su hostilidad. Sin embargo, en medio de la profunda jungla que rodea Mysore, surgió una nueva narrativa. El reinado del terror comenzó suavemente, con un incidente único y aislado. Un campesino que se internaba en el bosque en busca de leña se topó con una escena horrible. Un cadáver mutilado con evidentes huellas de un feroz depredador visibles en la piel. El miedo, una serpiente silenciosa, empezó a enroscarse en los corazones de los ciudadanos. Los susurros sobre un oso rebelde se extendieron como la pólvora, convirtiéndose en una historia terrible con cada relato. La pintoresca imagen del bosque, que antiguamente proporcionaba consuelo y alimento, quedó destruida. El susurro de las hojas y la sinfonía del canto de los pájaros, que antes habían sido canciones de cuna, ahora provocaban escalofríos. La gente evitaba el bosque a toda costa, sacrificando sus medios de vida y costumbres en el altar del miedo. Los ataques persistieron, una sucesión de ataques salvajes que dejaron un rastro de sangre y destruyeron vidas a su paso. Los aldeanos que cuidaban sus granjas cerca del bosque fueron víctimas sin saberlo. Los niños, que antes eran libres de vagar y jugar, ahora estaban encadenados y su alegría fue reemplazada por una preocupación persistente y subyacente. El pánico se extendió por la ciudad. La otrora pacífica convivencia con la naturaleza desapareció, reemplazada por un clima de desconfianza y terror. Las autoridades, inicialmente escépticas ante los informes, se vieron obligadas a actuar cuando el número de agresiones aumentó. Kenneth Anderson, un conocido cazador con un profundo conocimiento de los bosques indios, aprendió sobre el oso perezoso devorador de hombres. Anderson, a diferencia de muchos cazadores de su época, abordó el problema con interés y respeto por la naturaleza. Vio que los osos perezosos, a pesar de su apariencia, eran bestias formidables capaces de causar grandes daños. Sin embargo, el concepto de un oso perezoso, devorador de hombres, parecía ridículo. Estas especies, en su mayoría insectívoras, complementaban su dieta con frutas y miel. La carne humana no estaba en su menú habitual. Anderson quedó intrigado por la anomalía y se fue en una misión a Mysore. Llegó a descubrir una ciudad envuelta en terror, un dramático contraste con la próspera metrópolis que había recordado. Habló con la gente, escuchó sus aterradores relatos e investigó a fondo los lugares de los asaltos. La evidencia apuntaba a un oso, un macho enorme con una cicatriz característica en el hombro. Pero la pregunta persistía. ¿Qué había llevado a esta criatura normalmente pacífica a un lugar tan terrible? Circulaban teorías. Algunos residentes sospechaban que el oso guardaba una guarida oculta para sus cachorros. Otros lo achacaron a un conflicto territorial con un macho competidor. Un relato especialmente devastador describió la trampa de un cazador furtivo, un dispositivo brutal que dejó al oso herido y agitado. Anderson, un atento observador del comportamiento animal, consideraba estas ideas razonables pero inadecuadas. Pasó días investigando metódicamente los patrones de asalto, buscando pistas en el suelo removido y en los restos dispersos de las cosas de las víctimas. Un elemento atrajo su interés: el énfasis en la cabeza y el rostro en la mayoría de las agresiones. Esta no era la conducta de un depredador que buscaba una comida rápida. Fue un acto deliberado de agresividad, tal vez indicativo de rabia u otra condición paralizante. La búsqueda del oso perezoso de Mysore era más que simplemente capturar un premio.
Fue un esfuerzo frenético para resolver el enigma y comprender las causas de este inesperado cambio de acontecimientos. Anderson, armado con su experiencia y su gran respeto por el animal, se dedicó a crear una estrategia. Entendió que un enfrentamiento frontal puede ser desastroso. Quería descubrir una manera de atrapar vivo al oso, examinar su salud y, si fuera posible, alejarlo de las poblaciones humanas. Los días se convirtieron en semanas mientras Anderson colocaba trampas metódicamente, combinando el conocimiento local con su experiencia en caza. Sin embargo, el esquivo oso parecía tener una notable capacidad para evitar ser capturado. Cada trampa, meticulosamente construida y cebada con olores atractivos, permaneció ilesa. La frustración creció, no solo para Anderson sino también para los aldeanos, cuando su temor se convirtió en un odio hirviente hacia la bestia que había interrumpido sus vidas. Una tarde, mientras el sol caía tras el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y violeta, un gemido desgarrador rompió el silencio. Era Alam, un campesino que había perdido a su pequeño hijo a causa del ataque del oso unas semanas antes. El dolor y la ira retorcieron sus rasgos, sus gritos de venganza resonaban en el desolado terreno. Anderson sintió una punzada de lástima por el tipo y su sentimiento de urgencia aumentó. A la mañana siguiente se supo que el oso había vuelto a atacar, esta vez más cerca de los límites de la ciudad, y la audacia de su asalto iba en aumento. Los lugareños, al borde del pánico, pidieron acción rápida. Anderson, por otro lado, se negó a darse por vencido. Se dio cuenta de que una respuesta rápida motivada por el miedo solo conduciría a más violencia. Necesitaba moverse rápido y con la mente clara. Cuando Anderson examinó el sitio del ataque más reciente, descubrió una variación menor. Esta vez la concentración no estaba solo en la cabeza. El oso también había hurgado en el cuerpo. Esta observación, junto con la creciente audacia de los ataques, lo llevó a una conclusión aleccionadora. Lo más probable es que el oso estuviera hambriento y motivado más por la desesperación que por la ira. Esta idea cambió la dirección de la búsqueda. En lugar de cebar trampas con aromas tentadores, Anderson comenzó a colocar montones de frutas y miel, el alimento natural del oso. Planeaba distraer a la bestia de un posible contacto humano y comprobar su salud desde lejos. El riesgo valió la pena. Unos días más tarde se descubrieron indicios inequívocos de la presencia del oso cerca de la ofrenda de comida colocada deliberadamente. El oso, impulsado por el hambre, finalmente había llegado. Anderson usó una lente de gran zoom para filmar los movimientos de la criatura. Sus peores preocupaciones se confirmaron. El oso estaba desnutrido y su pelaje, antes espeso, estaba enmarañado y apagado. Más importante aún, un temblor persistente en su mandíbula indicaba una posible enfermedad subyacente. La estrategia de Anderson cambió cuando sintió un nuevo impulso. Construyó una trampa única que era lo suficientemente grande como para contener al oso y minimizar las lesiones. La trampa, cebada con una mezcla de fruta y miel mezclada con un fuerte sedante, se colocó cuidadosamente cerca del lugar de alimentación. La espera podría haber sido mejor. Cada movimiento en el monte provocaba escalofríos en la espalda de Anderson. Finalmente, después de lo que pareció toda una vida, una enorme sombra emergió de la espesa vegetación. El oso, atraído por el seductor aroma, avanzó pesadamente hacia la trampa. Anderson activó el mecanismo, desconsolado pero decidido. El fuerte sedante hizo efecto rápidamente. Después de una breve batalla, el oso cayó en un sueño profundo. Anderson se acercó a la bestia enjaulada, con el pulso acelerado a la vez de alivio y ansiedad. Esto no era un trofeo, era un animal herido que necesitaba urgentemente ayuda. Poco después, llegó un equipo de veterinarios. Examinaron minuciosamente al oso, confirmando los temores de Anderson de que un caso grave de rabia había producido tanto los temblores como la extraordinaria hostilidad. La elección fue angustiosa pero finalmente necesaria. El oso no podía ser liberado para su propia protección o la de los residentes. La noticia de la captura del oso y su eventual eutanasia provocó emociones encontradas.
Algunos residentes, aún traumatizados por las agresiones, lo vieron como un mal necesario. Otros, especialmente aquellos que creían en la perspectiva de la reubicación, expresaron su pesar. Anderson, por otro lado, sintió un tipo diferente de punzada, un sentimiento de pérdida por una criatura encantadora cuya vida se había vuelto trágica como resultado de un desafortunado roce con una enfermedad. El oso perezoso devorador de hombres de Mysore se convirtió en una advertencia, un agudo recordatorio del frágil equilibrio de la humanidad con la naturaleza. Enfatizó la importancia de comprender el comportamiento animal y las desastrosas repercusiones de la alteración del medio ambiente natural. La meticulosa investigación de Anderson y su inquebrantable respeto por el animal no solo pusieron fin al reinado del terror, sino que también arrojaron luz sobre las complejas circunstancias que pueden llevar incluso a las especies más amables a volverse agresivas. La ciudad de Mysore empezó a recuperarse gradualmente. La ansiedad que se había apoderado de sus habitantes comenzó a desvanecerse, reemplazada por un nuevo respeto por la belleza y la fragilidad del entorno natural. La historia del oso perezoso sirvió como un recordatorio continuo de que coexistir con los animales requiere no solo precaución, sino también empatía y dedicación para reconocer la interconexión de todos los seres vivos. Historia 2. Tsavo león. A finales del siglo XIX, la sabana del este de África se sumió en el terror. La construcción del ferrocarril de Uganda, un proyecto destinado a atravesar continentes y dar inicio a una nueva era de civilización, fue interrumpida por una fuerza aterradora. No uno, sino 2 leones con gusto por la carne humana. Estos no eran los típicos depredadores, eran astutos e inteligentes y perseguían a sus presas con una precisión mortal. Su reinado de terror, conocido en la historia como el evento de los devoradores de hombres de Tsavo, puso en peligro la autoridad humana y mostró el poder crudo que acechaba bajo la extensión bañada por el sol de la sabana. John Henry Patterson, un ingeniero experimentado a cargo de supervisar la construcción del ferrocarril, se encontró en una difícil lucha por sobrevivir. El mundo de Patterson, que había estado lleno de la promesa de un hombre a cargo de un gran proyecto, se derrumbó con el primer grito espeluznante que resonó en la noche. Un trabajador ferroviario había abandonado su tienda, dejando atrás una visión horrible, un testimonio del acosador silencioso que ahora aterrorizaba su campamento. Los Tsavo Lions sorprendieron las expectativas. A diferencia de sus atractivos homólogos con melenas sueltas, estos depredadores estaban desnutridos y con cicatrices de batalla. Algunas teorías sugieren que su falta de melena se debía a problemas dentales que hacían que la caza de su dieta nativa, cebras y ñus, fuera una tarea difícil e incómoda. Impulsados por una sed insaciable, dirigieron su atención a la fuente más básica de alimento, los trabajadores humanos desprevenidos. Su valentía fue incomparable. Actuaron imprudentemente, golpeando a los trabajadores a plena luz del día. Las llamas parpadeantes de las fogatas ofrecían poco disuasivo. La presencia humana, que antes era motivo de temor para la mayoría de los depredadores, no parecía generar preocupación para estos enormes felinos. Patterson, que había pasado años vagando por las tierras salvajes de África, estaba completamente perplejo. Patterson se embarcó en una búsqueda incesante, motivado por un sentimiento de obligación hacia las vidas que le habían sido confiadas. Colocó minuciosamente trampas, utilizando su conocimiento del comportamiento de los leones para pronosticar sus movimientos. Pero los leones, señores de su territorio, eran enemigos formidables. Tenían una capacidad asombrosa para detectar peligros y escapaban hacia la laberíntica pradera justo antes de que Patterson pudiera desplegar sus trampas. La espesa maraña de arbustos espinosos y hierbas altas creaba su impenetrable fortaleza, dándoles una ventaja inigualable. Mientras continuaban los ataques, una niebla de horror y desesperación se cernía sobre el lugar de la construcción. El trabajo se ralentizó y cada crujido en la hierba provocaba escalofríos en las espinas de los trabajadores.
La otrora próspera colonia, rebosante de camaradería y propósito compartido, se ha convertido en una ciudad fantasma envuelta en un seguimiento constante. Los leones miraron para saborear el daño que habían causado. Patterson se negó a darse por vencido a pesar del aumento de las bajas y del costo psicológico para sus fuerzas. Examinó meticulosamente los hábitos de ataque de los leones, buscando una debilidad que explotar. Habló con guerreros masái locales, con la esperanza de obtener información de su conocimiento de la región y su fauna. Finalmente apareció una luz de esperanza. Los masái recomendaron el uso estratégico de una boma, un recinto fortificado hecho de ramas espinosas. Patterson creó una boma casi impenetrable alrededor de un ñu recientemente asesinado. El fuerte olor de la carne en descomposición puede atraer a los leones, y Patterson finalmente tendría ventaja dentro de la boma. La espera fue insoportable, cargada de la constante tensión de la expectativa. Luego, en una hermosa noche, el distintivo sonido de gruñidos rompió el silencio. Dos pares de ojos brillaron en la oscuridad, fijos en la deliciosa comida dentro de la boma. El enfrentamiento que siguió fue una lucha desesperada por la supervivencia. Patterson, armado con un rifle de 2 cañones, comprendió que esta era su única oportunidad. Esperó con gran expectación mientras el león líder, el más grande y feroz de los dos, se acercaba cautelosamente a la boma. Patterson disparó en un instante, provocando un tremendo estallido que se extendió por los pastizales. El león gritó de angustia y se retiró a la oscuridad. Patterson recargó su revólver. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que el destino de los otros trabajadores estaba en juego. Cuando amaneció, aparecieron rayas naranjas y violetas en el cielo, y el segundo león finalmente se movió. Esta vez, la puntería de Patterson fue correcta. La gigantesca bestia cayó al suelo, terminando su reinado de terror. Patterson y sus hombres se sintieron inundados de alivio, amenazando con abrumarlos después de semanas de vivir al borde del desastre. Los devoradores de hombres de Tsavo habían muerto y sus cuerpos eran atesorados como trofeos, un aterrador recordatorio del poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. Una vez terminado, el proyecto ferroviario se convirtió en un testimonio de la perseverancia humana frente a adversidades inconcebibles. Sin embargo, la historia de los leones de Tsavo sigue resonando, pintando una imagen vívida de la delgada línea que separa a los humanos de las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Historia 3. Majestuosa tigresa. El abrazo verde del Terai, la llanura aluvial que corre a lo largo de la cara sur del Himalaya, fue alguna vez el hogar de una majestuosa tigresa de Bengala. Las leyendas hablaban de sus rayas, que destacaban sobre la vegetación esmeralda y atestiguaban una vida en perfecta paz con la naturaleza. Sin embargo, parece que el destino tenía otros planes para este superdepredador. El desastre se produjo en la forma de un cazador imprudente cuyo deseo de conseguir un trofeo superó cualquier consideración por el delicado equilibrio del medio ambiente. Una bala perdida atravesó la formidable mandíbula de la tigresa, dejando una cicatriz duradera como recuerdo del abuso que había sufrido. Esta alguna vez orgullosa cazadora, obligada a abandonar su comida nativa de ciervos y jabalíes, quedó desnutrida y se enfrentó a una dura elección: morir de hambre o adaptarse. La tigresa fue impulsada por un apetito insaciable y una necesidad primitiva de supervivencia, lo que la llevó por un camino terrible. Encontró un nuevo objetivo, terriblemente simple: la gente ingenua que había invadido su zona. El vigilante depredador había desaparecido, reemplazado por un astuto acosador, un fantasma revoloteando entre la profunda maleza. Sus cotos de caza eran las comunidades situadas alrededor de los bordes del Terai, que anteriormente habían sido paraísos de vida tranquila y rural. El susurro de las hojas en la brisa nocturna, alguna vez asociado con la paz, ahora provocaba escalofríos, un terrible presagio de la muerte. Los ataques de la tigresa eran rápidos y feroces, impulsados por una extraña combinación de hambre y tal vez un distorsionado sentido de venganza. Cada muerte era un acto deliberado de dominación, un mensaje escrito con sangre y huesos.
Este territorio le pertenecía a ella, y cualquier intruso enfrentaría el castigo máximo. Las muertes se extendieron como la pólvora, convirtiéndose en rumores y finalmente en una horrible leyenda. Las aldeas, que alguna vez fueron comunidades prósperas, quedaron inmovilizadas por el terror. Las casas se convirtieron en fortalezas improvisadas y sus residentes vivían en perpetuo miedo. Dormir era un lujo, reemplazado por una vigilancia interminable. Los niños que antes vagaban por las hermosas praderas ahora estaban encadenados cerca, y su alegría fue reemplazada por gemidos de terror. Los equipos de caza se crearon en un intento desesperado por recuperar algún tipo de poder. Los hombres locales, armados con lanzas y una combinación de audacia y desesperación, entraron en la impenetrable selva. La tigresa, una criatura salvaje capaz de ocultarse y moverse sigilosamente, era una terrible antagonista. Ella los superó a cada paso, desapareciendo en el bosque laberíntico justo cuando pensaban que la tenían rodeada. Su pánico se transformó en un frío respeto al reconocer la inmensa fuerza y astucia de su adversario. La noticia se extendió mucho más allá del Terai. Las autoridades coloniales, alarmadas por la creciente inestabilidad y la interrupción de los canales comerciales, tomaron nota. Se envió un grupo de tropas altamente armadas para eliminar la amenaza. Sin embargo, su poder militar resultó inadecuado contra la sigilosa tigresa. Las balas caen sobre la profunda vegetación, pero el fantasma de Terai permanece ileso. La incapacidad de los militares para reaccionar avivó aún más el temor. La tigresa, que parecía resistirse a todos los esfuerzos por detenerla, se convirtió en un símbolo de fuerza desenfrenada, una bestia más allá del control humano. Los periódicos de todo el mundo cubrieron al devorador de hombres de Nepal, presentando la imagen de un ser horrible y desprovisto de rasgos redentores. Mientras tanto, la verdadera catástrofe surgió en las comunidades que rodean el Terai. Se destrozaron vidas y se destrozaron familias. Las dificultades económicas causadas por las perturbaciones en el comercio y la agricultura contribuyeron a la angustia. La utopía que alguna vez fue verde se ha convertido en una pesadilla viviente, un monumento a la devastación causada por el conflicto entre humanos y vida silvestre. Expulsada de su hogar por la persecución constante, la tigresa herida y desesperada cruzó la frontera invisible hacia el área de Kumaon en la India. No se dieron cuenta de que este acto desesperado no solo abriría un nuevo capítulo en su reinado de terror, sino que también la pondría cara a cara con un hombre que finalmente desentrañaría la mitología y reescribiría la historia. Se trataba de Jim Corbett, un famoso cazador con un gran aprecio por el entorno natural. Su aparición fue un momento decisivo en la historia, una transición del miedo y la violencia a un esfuerzo frenético por comprender y, finalmente, detener la matanza. Jim Corbett era un cazador diferente. Nacido y criado en el verde abrazo de los Kumaon, no estaba motivado por el deseo de trofeos o conquistas. Entendía el delicado equilibrio de la ecología y tenía un profundo respeto por las especies que habitaban su hábitat. La noticia del Champawat, título conferido a la tigresa por los asustados aldeanos, que significa destructor del hombre, le llegó con un corazón afligido más que con la emoción de la caza. Corbett reconoció la desesperación de la gente. Había experimentado personalmente la devastación causada por el conflicto entre humanos y vida silvestre, así como el temor y la tristeza que provocaba. Sin embargo, sí conocía a la tigresa. Había pasado años monitoreando a estos maravillosos animales, maravillándose de su fuerza y belleza. Las afirmaciones de un monstruo devorador de hombres produjeron una imagen unidimensional que no coincidía con sus propias experiencias. Corbett, motivado por un sentimiento de deber y un gran respeto tanto por la gente como por la tigresa, emprendió una búsqueda como ninguna otra. Su objetivo no era solo matar a la tigresa, sino también comprenderla y descubrir qué la había llevado por este malvado camino. Pasó semanas analizando metódicamente los patrones de asalto, armando la historia de la tigresa a partir de la evidencia física que dejó. Los lugares de matanza indicaban un depredador estratégico, no una bestia tonta.
El énfasis en los tejidos blandos, así como la ausencia de una devastación excesiva, sugería una criatura motivada por una necesidad particular más que por un impulso salvaje. Corbett habló con los lugareños y escuchó sus experiencias, miedos y furia. Se enteró del incidente original con el cazador irresponsable, que tocó una fibra sensible en él. La mandíbula dañada, un recordatorio continuo de la violación, jugó un papel importante en el rompecabezas. Cada día que pasaba, la percepción que Corbett tenía del enorme Champawat cambiaba. Imaginó una hermosa criatura que alguna vez fue un símbolo de equilibrio y fuerza, pero ahora un animal herido y desesperado que lucha por sobrevivir en un entorno cada vez más duro. Este nuevo punto de vista fortaleció la determinación de Corbett. Su objetivo pasó del exterminio a un esfuerzo frenético por restablecer el orden. No se limitaría a perseguir a la tigresa, encontraría una manera de romper el ciclo de violencia para garantizar la seguridad de la gente sin asesinar a la maravillosa criatura. La búsqueda del Champawat se convirtió en una carrera contra el tiempo. Cada día que pasaba, la preocupación de los aldeanos crecía, al igual que la necesidad de una respuesta rápida y decisiva. Pero Corbett se mantuvo decidido. Se dio cuenta de que una solución rápida, alimentada por el miedo y la ira, solo resultaría en más matanza. Preparó minuciosamente su aproximación, intentando burlar a la tigresa en lugar de abrumarla. Las noticias sobre el inusual método de Corbett corrieron rápidamente. Los lugareños, que anhelaban una respuesta, al principio sospecharon. Sin embargo, los gobernantes coloniales lo consideraron una posible solución, un medio para resolver el problema sin causar humillaciones adicionales. Corbett, por otro lado, se mantuvo concentrado en su trabajo, que era detener los asesinatos en lugar de complacer a las autoridades. A medida que los días se convirtieron en semanas, Corbett se fue acercando a la tigresa. Siguió su rastro, no con una pistola, sino con una libreta y una cámara, registrando sus movimientos y comportamiento. Se dio cuenta de que comprender sus intenciones y su desesperación era la clave para resolver el desacuerdo, en lugar de utilizar la fuerza bruta. Después de semanas de persecución incansable y observación precisa, Corbett finalmente se enfrentó al Champawat. Ella no era la enorme bestia del folclore, sino más bien una criatura hermosa, con sus rayas antes vívidas descoloridas y su cuerpo marcado por la lucha. La visión de su mandíbula dañada, un recordatorio continuo de la primera transgresión, fortaleció la determinación de Corbett. Esta no fue una cacería. Fue un esfuerzo desesperado por lograr un alto el fuego, un último gesto de respeto en una historia plagada de malentendidos y violencia.